O el otro hermano que cree, que usa la misma Biblia, tiene otras creencias. Entonces, por eso, hermanos, necesitamos entender estos conceptos. ¿Está bien? Bien, ya tenemos la Biblia aquí. Ahorita vamos a compartir para que ustedes puedan verlo también aquí en la pantalla. Muy bien, ¿alguien quiere participar? ¿Qué sería revelación, hermanos? Es decir, ¿cómo apareció la Biblia? Eso. Entonces, ¿qué es revelación? Eso es lo que dijo el hermano. Algo oculto. Dios lo ha revelado, muy bien, pero Algo ¿qué oculto. es revelación? Vamos a participar, hermano, vamos a participar. Algo que está oculto, hermano. Algo que está oculto. Oh, ¿qué más? ¿Allá está levantando la mano? Declaración, avisar, ¿qué más? ¿Cómo es que apareció Génesis? ¿No será que el Señor le dijo, muy bien, Moisés, nos encontramos el día lunes y vamos a comenzar a escribir el libro de Génesis? Agarra tu pluma, tus cueros, así que te voy a dictar. Pon título, Génesis. Ahora pon un número grande, eso se va a llamar capítulo. Los números pequeñitos van a ser versículos. Atento, Moisés. En el principio, coma, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Así habrá sido? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Por eso necesitamos entender revelación, inspiración, iluminación. ¿Qué es revelación? A ver, ¿alguien más? De este lado, aquí ya participaron. Manifestación secreta. Manifestación secreta, muy bien. Niños, ¿sí? Algo que se da con el contra con el otro. Ah. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más atrás? A ver, un joven. Ahí está, dice. Revelación puede ser mediante el sueño, mediante Dios habló a los profetas. Está bien, está bien. La visión en sueños y todo lo que ha visto revelado en la Biblia, la palabra en el pergamino. Ajá. Muy bien, ¿que alguien más estaba participando? Visión, ya. Muy bien, ahorita Franklin va a llegar a tu WhatsApp para compartirlo ahí. Está haciendo todo un viaje el archivo hasta allá arriba. Entonces, revelación, hermanos, tanto revelación, inspiración, iluminación, los tres, no se olviden, son procesos, ¿ya? Los tres. La palabrita aquí es proceso, ¿ya? Porque a veces cuando le pregunto a un joven, ¿no? ¿Qué es inspiración? Ah, inspiración es cuando yo me inspiro para escribir una carta, ¿no? Pero la inspiración bíblica es diferente, queridos hermanos, ¿ya? Entonces, los tres son procesos. Lo que dijo el hermano, allí está revelación. Cuando Dios se da a conocer. ¿Ya? Recuerden que cuando cayó el hombre en el pecado, queridos hermanos, la situación, la comunicación perfecta que tenía el ser humano con Dios se rompió. ¿Ya? El pecado hizo una separación. Entonces ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿No? En tiempos atrás todavía no aparece la Biblia. Recuerden que la Biblia es mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo tenía la palabra Abraham y los demás? ¿No? Lo que ya conocemos aquí, hermanos, aparece de manera formal, sistemática, desde tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Y cuándo aparecieron Esdras y Nehemías en la historia?
¿Se acuerdan cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? Retornó un grupo y allí estaban estos dos personajes, Esdras y Nehemías. De ese tiempo ya aparece de manera formal lo que conocemos la Biblia. Ahí está. Ahora sí ustedes van a... Si alguien desea anotar, también puede anotar. ¿Ya? Bien, pasamos ahí a la siguiente vista, por favor. Quería mostrarles un poquito de esto. Esta es la primera escritura de la Biblia. ¿Ya? A esto se le llama el paleo hebreo. Es más antiguo que el hebreo que se conoce. En este lado hay una fotografía, en este lado es una imagen real de una piedra que se ha encontrado. ¿No? Es en esta escritura que Moisés escribió. ¿Ya? O sea, Moisés no escribió en castellano, queridos hermanos. No fue en quechua, no fue en aymara. Y por esa razón, hermanos, necesitamos conocer un poquito de estas cosas para entender o para interpretar. Y esa es una de las razones por las que algunos hermanos de otras denominaciones, cuando usan la misma Biblia, entienden de otra manera. Nunca pienses, hermano, cuando leas por primera vez la Biblia y tú, si tienes el pensamiento de que se escribió en castellano, nos vamos a estrellar allí. La Biblia no se escribió en castellano, hermanos. La Biblia se escribió así. ¿Facilito para leer o no, hermanos? ¿Quién quisiera leer esta parte? Hermano Jorge se anima a leer. Difícil, hermanos. Ni aún los más estudiosos en lenguas antiguas logran leer esta parte, descifrar. Porque esta es la escritura antigua. Entonces, todo el Antiguo Testamento fue escrito en este paleo hebreo. Hoy se llama ya hebreo. ¿Ya? En la siguiente vista ustedes van a ver otra escritura. Esta es la escritura del Nuevo Testamento. ¿Ya? Griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en esto. De hace rato, en el Antiguo Testamento algunas porciones se han escrito en arameo, pero es la misma escritura. ¿Ya? Es como el portugués y el español que tienen la misma escritura. Solamente el sonido es diferente, las palabras son diferentes. En caso del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ya? En este lado, vamos a leer un poquito, ¿ya? De este lado. Van a repetir. Joteos. 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 Ágape. ¿Se Ágape. acuerdan de esa palabrita? ¿Qué es ágape? Amor. Estima. Este se parece un poquito, ¿no? Un poquito se parece a algunas letras al español. Teos es Dios. Jo, él, ¿no? El Dios. ¿Ya? Y a este lado hay una fotografía. Ustedes están viendo a este lado una fotografía ya de la Biblia griega. Entonces el Nuevo Testamento fue así. Bien, pasamos a la siguiente, por favor, porque ya estamos en la introducción, revelación. Avanzamos en la siguiente. Allí está. Revelación. ¿Qué dice, hermanos? El ser humano no logra entender la revelación divina. Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a hermoso, a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, sin lo cual el hombre no descubre la obra de Dios, que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Es decir, todo lo que Dios ha hecho hasta aquí, hermanos, es imposible para la mente humana entenderlo. El pecado ha dañado, el pecado ha cambiado, ha lastimado, pero aún así, hermanos, el ser humano no logra entender su naturaleza y sus designios. La definición, su sentido básico en la siguiente, por favor. ¿Qué dice eso? Quitar una cubierta, lo que ustedes decían hace rato. Quitar una cubierta. Descubrir o destapar algo que está oculto. La revelación.
estaba oculto y ahora se descubre, se puede ver. En el Antiguo Testamento se presenta mediante el verbo hebreo galá, ¿ya? Que significa darse a conocer. El Señor llamó a Moisés al monte Sinaí y Moisés se presentó en una zarza. Moisés se dio a conocer. Revelación. Proceso por el cual Dios se da a conocer. Esto es la definición más sencilla de revelación. Proceso por el cual Dios se da a conocer. O sea, es un proceso. Y no lo recibe cualquier ser humano, hermanos. Ojo, hermanos. No es que usted dice, el Señor me ha revelado esta noche a través de un sueño. Tú y yo no somos profetas, queridos hermanos. El Señor ha decidido escoger a algunas personas y dar su revelación cuando no había Biblia. ¿Llamamos? En tiempos de Moisés o más antes, en tiempos de Abraham, no había Biblia así escrito como lo tenemos nosotros. Entonces era necesaria la revelación directa de Dios hacia sus profetas, sus mensajeros, en diferentes momentos. Entonces alguien se preguntará, ¿y cómo sabía, por ejemplo, la ley de Dios? Si no había un escrito, no había papel todavía, no había todavía los instrumentos de escritura que se conocen hoy, no existían. La transmisión, a eso se llama transmisión oral. ¿Ya? Es decir, Adán, todo lo que conocía, lo que el Señor le reveló, le transmite a sus hijos vía oral. Es decir, le cuenta a su hijo. Y luego sus hijos a sus hijos. Y así sucesivamente. Sus hijos a sus hijos y a sus hijos. A eso se llama transmisión oral. Es decir, la Biblia se transmitía de manera oral, de manera verbal, de padre a hijo. Y llegó un momento, hermanos, en que las historias se estaban distorsionando. Ya, se estaban distorsionando y el Señor, en su sabiduría, dijo, es necesario que haya esto. Y por eso el Señor decidió manifestarse, revelarse para que hoy tengamos esto. Esa es la razón por la que hoy, por ejemplo, tenemos la historia del diluvio. Hay más o menos como 50 historias del diluvio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia se estaba distorsionando. El enemigo quería distorsionar esa transmisión verbal. Y por eso el Señor permitió su revelación. Ustedes han visto, ¿cuántos tipos de películas de Noé has visto? Hay una película de Noé donde cuando Noé está en el arca, ya pasó el diluvio, aparecen otros botes que vienen a vender. ¿Has visto? Son como kioscos. Pero la historia bíblica no dice eso. No dice, ¿no? Vienen otros botecitos y Noé se compra, ¿no? Ahora tiene provisión. ¿Y dónde han sobrevivido esos botecitos? Esas son las historias falsas. De la misma forma, de la historia de la creación, hay muchas otras historias falsas. El enemigo, a través de las culturas de ese tiempo, ha hecho inventar historias paralelas, pero falsas, con el fin de distorsionar la revelación de Dios. Y por eso fue importante la revelación. Entonces, proceso por el cual Dios se da a conocer al profeta. Bien, aquí hay algunos textos bíblicos. Éxodo 3 es lo más clásico, 3:1. Cuando Moisés es llamado al monte y el Señor se da a conocer. ¿De dónde se da a conocer el Señor? De la zarza. Y Moisés estaba allí. Y el Señor empezó a hablar con Moisés. Pregunto, ¿hoy sería necesario esto, hermanos? ¿Es necesario ahora que el Señor se revele también de esa manera? ¿Qué dice usted? ¿Sí? No. No, porque ya tenemos su revelación escrita. Aquí está su revelación escrita ahora, hermanos. ¿Está bien? En esos tiempos no lo tenía. Ahora tú tienes el privilegio de tener la revelación escrita del Señor aquí. Y qué privilegio y qué bendición tener la revelación.
el Señor, a través de décadas, de generaciones, de milenios, ha permitido que esto permanezca. Estos días vamos a hablar cómo el Señor mantuvo su palabra, aun cuando el enemigo quiso destruir. Ahí están los textos. Si ustedes desean, pueden copiar esos textos bíblicos que hablan de la revelación. 4 formas básicas, hay más, pero estas son las 4 formas básicas de revelación. Primero, revelación general. ¿Está bien? Vamos a ver cómo es esto. También llamado revelación natural. Ahí está, ¿no? Es llamado revelación general porque todos los seres humanos la reciben, aunque no todos la entienden, ¿ya? Porque algunos son escogidos. Es la comunicación de Dios, su realidad, su poder y voluntad a través de su creación. Y tiene algunas modalidades: natural, a través del hombre, la historia. Es decir, la revelación general es la naturaleza, ¿ya? De manera más sencilla. ¿Cómo se revela a Dios? Primero, a través de la naturaleza. Así para simplificar. A eso se llama revelación general o revelación natural. Porque de manera natural, sin que Dios haga algo, su naturaleza revela su amor, su poder. Y ¿cómo es posible que un evolucionista, por ejemplo, alguien que piensa diferente, trate de defender que esto viene producto de una explosión? ¿No? En algún momento hubo el Big Bang, ¿no? Todo, ¡pum! Y allí apareció la vida a través de un proceso de millones de años. Es imposible creer en eso, hermanos. ¿Ya? El Señor se revela a través de la naturaleza. ¿Tienes alguna plantita en tu casa? ¿Sí? ¿Algún arbolito? ¿Alguna flor? ¿Has visto? ¿No? ¿Quién sostiene esas plantas? ¿Algún animalito ahí? ¿Algún bichito? ¿Has visto? ¿Algún pajarito? ¿No? Aquí en Greca tenemos palomas. ¿Qué pajaritos más hay? ¿Ah? Pichitaca, dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Has visto alguna paloma en la mañana muy preocupado? ¿Qué haré hoy? Tengo deudas. Preocupado la paloma. ¿Por qué no está preocupado? Porque hay un Dios que lo sostiene, que lo sustenta. No está preocupado de las deudas, la comida, que la escuela. No. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no? Ni aún Salomón se ha vestido con tanta belleza que las flores que ustedes ven en el campo. Eso es revelación general. Es decir, donde tú veas la naturaleza, el Señor se está revelando a través de su naturaleza. Flores, árboles, animales, ríos, cerros. El pecado lo ha dañado, pero aún así todavía se ve la hermosura. En la selva hay mucho más, ¿no? Revelación general. La siguiente está la revelación sobrenatural. Vamos a avanzar ahí. No sé si se logra ver de aquí, no logro ver ahí, ¿no? Se denomina sobrenatural porque los hechos no tienen explicación lógica desde el punto de vista humano. Ejemplo, el diluvio. Así se no lo puede explicar. La Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el cruce del Mar Rojo. Hoy algunos estudiosos dicen que han encontrado el lugar exacto donde pasó el pueblo de Israel el Mar Rojo. Y algunos dicen que han encontrado las ruedas de ese tiempo, ¿no? Bueno, eso es imposible de explicar, porque es un milagro. Los milagros no se explican, los milagros se aceptan por fe. A eso se llama revelación sobrenatural. A esto nosotros no hemos tenido acceso. Imagínate a aquellos que pasaron el Mar Rojo. Oh, ahí está pasando tremendo el mar, ¿no? Imagínate como una pared, ¿no? Están viendo ahí los peces que están nadando a un lado, a otro lado, y ellos están asustados, ¿no? Revelación sobrenatural. Los discípulos tuvieron ese privilegio de ver la revelación sobrenatural cuando Jesús hizo los milagros. Un paralítico o el leproso lleno de sarna su cuerpo, Jesús le dice, sé limpio, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, su sarna, su podredumbre desaparece. Revelación sobrenatural. Dios se reveló. Siguiente revelación, revelación plena. Ahí es la revelación que solo se la dio a un grupo de personas en el pasado y que ya no está disponible para los seres humanos
en la actualidad. Es la revelación en la que Dios se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne Dios? Jesús. Jesús es la revelación plena. Porque Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne. Revelación plena, así sencillo. ¿Está bien? ¿Cuál es la revelación plena? A través de Jesucristo. Y por último, revelación especial. ¿Ya? Es la revelación que se refiere exclusivamente a la revelación escrita. Esta es la revelación especial. Tu Biblia, querido hermano, es revelación especial. Y tú y yo tenemos el privilegio de tener la revelación especial. Tenemos su ley, sus principios, sus mandatos. Y es más, tenemos las profecías que nos indican en qué momento de la historia nos encontramos. Bueno, es una bendición. Revelación especial. Ahí están los profetas en la Biblia. 2 Pedro 1:21. Ahí están algunos textos. Si ustedes desean, pueden anotarlo para leerlo ahí en casa. Muy bien. Entonces, ya hemos visto revelación, ¿no? Ya hemos visto revelación. Hay 4 tipos de revelación. Revelación, ¿cuál es la primera? General. Naturaleza. ¿Está bien? La naturaleza, sencillo. Revelación sobrenatural. Los grandes milagros que pasaron. ¿Ya? Tercero, revelación plena. Una sola palabra, Jesucristo. Y revelación especial, la Biblia. Así sencillo. ¿Está bien, hermanos? La revelación especial es la Biblia. Todo eso es revelación. Y ahora entramos a la siguiente, por favor. Inspiración. Entonces Dios se dio a conocer a Moisés. Entonces Moisés empezó a escribir. ¿Cómo? Ahora ahí vamos a entrar al cómo. Definición, mira lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Acción y efecto de inspirar o inspirarse, así lo define. Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Y estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Y también dice que es cosa inspirada. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos entender inspiración bíblica. ¿Ya? Inspiración bíblica. Ahí está 2 Pedro 1:21. Vamos a leer todos. 2, 3. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y esa palabrita en el griego es feromenoi, ¿ya? En el griego, en el original, que significa movidos, cargados, llevados, impulsados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, no es voluntad humana que tengamos la Biblia. ¿De quién fue su voluntad? De Dios. Él permitió, Él decidió, porque Dios es soberano, queridos hermanos. Y Él está en el control de la historia de este mundo, aun cuando los gobernantes pueden ser tan malos. Dios controla su historia. Él sabe, Él es todo bajo su control. ¿Está bien, hermanos? Soberano, Dios soberano. Bien, otro texto, 2 Timoteo 3:16, muy conocido, ¿no? Esto lo usamos en estudios bíblicos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está, ¿no? El vocablo inspirar, ¿no? Mira esta palabrita griega que es teonestos, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Se deriva de 2 palabras. Teos, el griego, que significa Dios, y neustos, que significa soplo. Interesante, ¿no? De esas 2 palabritas viene inspiración, lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, teoneustos, soplo de Dios. ¿Y dónde sopló Dios por primera vez? ¿Se acuerdan la creación? Estaba allí hecho el hombre, pero era de barro, y Dios sopló en su nariz. Soplo de Dios. Y el soplo de Dios dio vida.
inspirada. Bien la relación. La palabra significa literalmente soplo de Dios. O soplado por Dios. Entonces podríamos decir también, ¿no? ¿Cómo fue escrito la Biblia? ¿Quién le sopló a Moisés? Dios, ¿no? Dios le ha soplado. Es como cuando los chicos dicen, le vas a soplar en el examen, ¿no? No está diciendo, ¿no? Ya sabemos qué significa, ¿sí o no? Le vas a plagiar, me soplas. ¿Has usado eso o no? Yo usé, me vas a soplar, me sopla. La primera pregunta, sóplame, ¿no? La primera pregunta. Pero en este caso es diferente. Soplo de Dios. La siguiente, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada es, que corresponde a teoneustos, es neshama, y también aparece una sola vez. Interesante. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, estas palabras aparecen una sola vez. No hay más. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente hace que entienda. El énfasis radica en el poder de Dios, expresado aquí como neshama, que significa soplo, que capacita al hombre para que entienda. Bien, vamos a hacerlo más sencillo. Definición sencilla. ¿Qué dice? Es el proceso por el cual Dios capacita al profeta para dar su revelación. Proceso. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Proceso. Ahora vamos a trasladarnos a Moisés. Moisés ahora tiene que escribir Génesis. Dios no le dictó, queridos hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo escribió Moisés? Dios previamente lo preparó a Moisés. ¿Dónde lo preparó? Ahora todos hermanos participemos. ¿Dónde lo preparó Dios a Moisés? Moisés vivió 120 años. 40 años en Egipto primero, ¿se acuerdan? Preparándose para ser faraón. Luego, los siguientes 40 años, huyó, ¿se acuerdan? Huyó, escapó, fugitivo. ¿A dónde? Al desierto. Y allí conoció a su esposa. Y otros, Mariana, exacto. Y otros 40 años, regresa a Egipto ahora ya como profeta. ¿En cuál de esas etapas Dios lo preparó? En la segunda etapa. Esos 40 años que estuvo en el desierto solo, con las ovejas, conociendo a su esposa, a su suegro, en esos 40 años, Dios preparó a Moisés a través de ¿qué? Sueños, visiones, revelación sobrenatural. Lo preparó. Es decir, el Señor le mostró a través de un sueño y una visión la creación. A través de un sueño y visión, la historia de Abraham, la historia del pueblo de Israel, la historia de todos los que están escritos en el Pentateuco. Entonces, habiendo recibido esa preparación, ahora Él, por dirección divina del Santo Espíritu, Él empieza a escribir. Entonces Él piensa y dice, ¿cómo pudo empezar a escribir lo que he recibido? ¿Qué hago? Si tú fueras Moisés, ¿por dónde comenzarías? Sabiamente, a través del Espíritu Santo, Él decidió comenzar por la creación. Inteligente. El Señor le dijo, en el principio creó, ¿quién? Dios. Los cielos y la tierra. Primer versículo de la Biblia. Vamos. ¿Quién creó? Dios. ¿Quién es el creador? Dios. ¿Qué hizo el ser humano? Nada. Porque ¿quién es el creador? Es Dios. El Espíritu Santo dirigió. ¿No? Ahora, la traducción que tenemos ahora, hermanos, no está tan correcta. La Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, pero la original dice diferente. La original dice, en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Dios, la palabra Dios que usa Moisés es Elohim. Elohim es plural. Elohei es singular. La palabra Elohim, hermanos, significa Dios. Y aquí, hermanos, hago un paréntesis. No use sus nombres para su grupo pequeño, ni su coro, nada, hermanos. Elohim, nombre de Dios. Shaddai, nombre de Dios. Adonai, hermanos, es el nombre. Cuando el profeta David, cuando escuchaba Adonai, hermanos, ni siquiera quería mencionarlo, se arrodillaba, chocaba su frente con el piso. Adonai, hermano, es un nombre santo. Hermano, que es un nombre de Dios. Elohim está en plural.
¿Por qué Moisés escribió en plural? Porque no es uno el que creó el universo. Son Tres. Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, la deidad. Moisés sabiamente, en el principio, crearon los dioses, los cielos y la tierra. Versículo 28, si no me equivoco. ¿Qué dice? Hagamos al hombre. al hombre. Ahora está en plural, ahora está bien. Hagamos al hombre. ¿Quiénes son hagamos, Juan? Los tres. Más después, la Torre de Babel. Descendamos y confundamos su lenguaje. Otra vez, plural. Ahora cuando Jesús viene a esa tierra, se bautiza Jesús, sale del agua. ¿Qué aparece, hermanos, en forma de paloma? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y del cielo se escucha la voz del Padre. Otra vez, plural. La Trinidad, la deidad. ¿Está bien? Bien, nos estamos saliendo del tema. Entonces, inspiración. Es en ese proceso, queridos hermanos. El Señor le prepara a Moisés y ahora Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y hay uno más. Job. Pero escribe con sus propias palabras. Porque él ya fue preparado. Ahora el Espíritu Santo lo dirige. Pero él no es un robot. ¿Ya? No es un robot. No es un escribano. Sino él ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, consciente de su preparación, ahora él empieza a escribir los relatos que hoy tenemos. ¿Ya? Eso es inspiración. Dios prepara. ¿Está claro, hermanos? Y todos los libros de la Biblia fueron escritos así. Por eso es que algunas partes de la Biblia son diferentes que las otras, pero no se contradicen. No se contradicen. Daniel, que vivió más o menos el año 600 al año 500 antes de Cristo, y Juan, que vivió cerca del año 100, les separa más de 500 años a ellos. Nunca se conocieron. Pero Daniel habla de los 42 meses y también Juan. ¿Y quién les enseñó? Parecen de la misma escuela. Mateo, Marcos, Lucas. Especialmente esos tres, a estos se llaman los sinópticos. Estos tres se parecen. Los relatos que dicen, ¿se parecen o no se parecen? Se parecen. Pero no se conocieron. ¿Quién dirigió? El Espíritu Santo, pero ellos escribieron en sus propias palabras. Cada escritor bíblico, que son cerca de 40, de acuerdo a su preparación de ese tiempo, escribió. Por eso algunos tienen palabras un poquito más altas, otros tienen palabras más sencillas. El caso del apóstol Pedro. Lee, por ejemplo, las cartas del apóstol Pedro. Es más fácil de comprender. Ahora lee Juan capítulo 1. A ver, alguien que lea por primera vez, digamos, tú no conoces la iglesia y de pronto abres la Biblia y lees San Juan 1:1. En el principio Era el Verbo. y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. El que lee por primera vez, hermanos, ¿qué va a decir? Verbo, ¿qué será de Verbo? ¿No? ¿Qué será? Pero aquel que lee por primera vez, por ejemplo, el apóstol Pedro, hermanos, amaos los unos a los otros. ¿Va a entenderlo? Es más fácil, ¿no? Entonces, por eso es que algunos tienen un lenguaje más alto, otros tienen un lenguaje más sencillo. Moisés generalmente tiene un lenguaje más abierto, él fue preparado en Egipto. Recuerde que Moisés recibió la mejor educación. Su padre adoptivo, que es Tutmosis III, no es Ramsés, la película nos muestra a Ramsés, no, es mucho tiempo después. Su papá adoptivo sería, claro, adoptivo, Tutmosis III. ¿Ya? Él quería más a Moisés, porque Moisés tenía un perfil de liderazgo mejor que su propio hijo, y lo estaba preparando. ¿Dónde estudia, pues, el hijo del rey, hermanos?
Ajá. Va a estudiar en un colegio, hermanos, casi menciono un colegio, mejor no menciono. ¿Dónde estudiaría en Juliaca, hermanos? Seguramente en los más fichos, ¿no? Preparándose para ser el siguiente faraón, y usted conoce toda la historia. Toda esa preparación que tenía, ahora lo usó para escribir el Pentateuco, su preparación. Otros no tuvieron esa preparación, algunos fueron reyes, otros hombres sencillos, pero Dios dirigió. A ese proceso de preparación se llama inspiración. Pero ¿cómo lo prepara? A través de la revelación. ¿Se entiende, hermanos? ¿Ya? Proceso de preparación, inspiración. Y una vez habiendo recibido esa preparación, ahora el profeta ¿qué hace? Va a escribirlo en sus propias palabras. Pastor, ¿dónde están esos escritos de Moisés, los originales de su puño y letra? Querido hermano, no existen. No existen, pastor. No hay. Pasaron por miles de años. ¿Qué es lo que existe hoy? Manuscritos, copias. Las copias existen hoy en los principales museos, especialmente de Europa, en Inglaterra, Egipto, Roma, algunos. Allí están las copias. No existen los originales así toditos. Están en diferentes partes del mundo las copias. ¿Sabes? Dios fue cuidando su palabra. Mañana vamos a hablar de eso. Bien. Tipos, modelos de inspiración. Inspiración verbal, inspiración de pensamiento. Dos, básicamente. Inspiración verbal. Las palabras de la Biblia. Es una posición. Si pasamos a la siguiente, por favor. Una más. Ahí está. Es una posición asumida, interesante aquí, por Agustín y Lutero. Es decir, ellos entendían que el Señor le había dictado. A eso se llama inspiración verbal. ¿Ya? Todas las palabras fueron inspiradas por Dios. Solamente los escritos originales, no las copias. Pensaban así. Por ejemplo, Mateo atribuyó a Jeremías el pasaje que trata de las 30 piezas de plata por las que traicionaría a Jesús. Mateo 27:9. Sin embargo, el escritor, quien realmente proveyó esta información, ¿quién era? Zacarías. Zacarías 11:13. ¿Se entiende? Lo que está queriendo decir es que no es que el Señor dictó, hazlo así, ahora pon un coma, ahora pon este título, sino que lo inspirado es su pensamiento. Y el escritor bíblico escribió en sus propias palabras. Y en ese proceso puede haber algunos errores de datos, pero estos errores de datos no afectan el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Ya? No afectan a él. Y aquí hay un grupo, a ver, les voy a explicar, hay un grupo de personas muy estudiosas que tienen una mala intención en el mundo. A ellos se le llama la alta crítica, que van buscando cualquier error que haya para decir, la Biblia no es palabra de Dios. Incluso de Elena de White. ¿Ya? Cuando en algún momento Elena de White dijo que en Battle las bancas que se habían quemado, ¿por qué no de las 30 bancas? Y los críticos vinieron y encontraron que no eran 30 bancas, sino eran 28 bancas. Entonces dijeron, Elena de White no es inspirada por Dios. Elena de White no es sierva del Señor, no es mensajera del Señor. ¿Por qué se ha equivocado? Pero el Señor no le ha dictado. Es su pensamiento, la inspiración. ¿Cuál es el mensaje de cambiar las bancas? O sea, no interesa si son 30 o son 28, no afecta al mensaje. ¿Ya? Bien, inspiración del pensamiento. Esto es lo bíblico, hermanos. ¿Ya? Es decir, el escritor es inspirado, el escritor es preparado. 1 Corintios 7:10, ahí está el texto. El escritor recibe la visión, el sueño o el pensamiento y después lo escribe en sus propias palabras. ¿Ya? En sus propias palabras. El Espíritu Santo se asegura que las palabras usadas presenten la verdad de Dios correcta
20. El Espíritu Santo dirige, hermanos, no solamente el proceso de preparación, sino también el proceso cuando el profeta empieza a escribir. Y a todo eso, hermanos, hoy se le llama unidad. Unidad en la inspiración. Porque ni Daniel ni Juan se conocieron, pero no se contradicen. Moisés y el apóstol Pablo nunca se conocieron, pero no se contradicen. Pablo menciona bastante a Moisés, nunca se conocieron, pero no se contradicen. No es que Moisés en Éxodo dice, y guardarás el séptimo día. Y ahora el apóstol Pablo en Nuevo Testamento dice, no, el séptimo día ya no. Ahora guardarás el primer día de la semana. No existe esa contradicción en ellos. A eso se llama unidad de inspiración. Eso es una evidencia de que el autor supremo de la Biblia es Dios. Si alguien te pregunta cuál es la evidencia, una evidencia, muéstrame de que la Biblia es palabra de Dios. La unidad. Ellos no se contradicen. ¿Está bien, hermanos? No hay contradicción. Usted puede leerlo de tapa a tapa, no se va a contradecir. No es que en el Antiguo Testamento dice una cosa y en el Nuevo Testamento dice otra cosa. Este escritor dice otra cosa, ahora este escritor dice otra cosa. No se contradicen. Vamos al siguiente, por favor. Y aquí hay un cuadrito, modelo bíblico de revelación e inspiración. ¿Avanzamos ahí? ¿Sí? Todos los cuadritos que aparecen. Dios mueve y guía al profeta. Es Dios. Dios tiene la iniciativa. Dios interviene en la historia del profeta. Dios guía la recepción y formación de ideas. Esta guía en movimiento del profeta implica múltiples modelos de operaciones divinas. El modelo es pleno, envuelve todas las sagradas escrituras. Dios guía y mueve al profeta en su contexto, en su historia, en el momento en que ha vivido. Y saben, Dios fue tan sabio que usa a veces algunos detalles de su cultura. ¿Por qué Dios comunicó, o mejor dicho, por qué le hace soñar a Nabucodonosor el sueño? ¿No era más fácil para el Señor decirle a Daniel, mira Daniel, va a venir varios imperios, dile a Nabucodonosor que está frito, su venir, que se acabó. Ahora después va a venir los medos y los persas, luego va a venir Grecia, y eso comunícale. ¿No era más fácil así? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Por qué primero le hace soñar a Nabucodonosor? Porque en su cultura, los monarcas de ese tiempo, cuando se soñaban algo, tenían una creencia de que si un monarca se sueña algo, es porque los dioses quieren comunicar algo. Dios ahora aprovecha eso para comunicarle, para que el mensaje sea certero. Y por eso cuando Nabucodonosor se sueña esto, al día siguiente estaba temblando de miedo, porque nunca había soñado algo así. Llamó a todos sus sabios. Usted conoce la historia. Me he soñado algo y quiero que me den su interpretación. Oh, rey, viva para siempre, díganos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Y Nabucodonosor dijo, no, hay un problema aquí, yo me he olvidado el sueño. Me he olvidado. Así que ustedes tienen doble trabajo. Primero tienen que decir qué cosa me he soñado y luego tienen que decirme su significado. Es como si me estuviese tomando el pelo, ¿no? Un día yo vengo acá, hermano Diego, a ver, dime qué me he soñado anoche. Pero dime también su interpretación. Posible, ¿no? Ellos tenían la creencia de que si se soñaban algo así, pensaban que los dioses, sus dioses paganos, le estaban comunicando algo terrorífico o algo para el futuro. Entonces Dios usa esa creencia y le hace soñar para que el mensaje llegue al punto, a la herida. Y Nabucodonosor al día siguiente estaba temblando. Pero Dios ya tenía preparado a quién. A Daniel. Daniel fue a la audiencia, pidió 24 horas. Esa noche hizo una oración cortita, soñó el mismo sueño. Al día siguiente vino agradeciendo al Señor. Oh, rey, estamos en tu cama, estamos pensando en tu futuro. Y de pronto soñaste una estatua, ¿sí o no? Oh, sí, ese es mi sueño. ¿Qué pasa, Diego? Y la cabeza de oro y todo lo demás. Dios a veces usa su contexto
su cultura. Eso no significa que es el mismo mensaje para nosotros. ¿Está bien? Dios usó eso para Daniel, para el faraón de las 7 vacas gordas y flacas, porque esa era su creencia. ¿Ya? Hay muchas cosas que usó Dios de su cultura. La guía del Espíritu Santo respeta los modos del profeta, y estamos ahí. El pensamiento alcanza las palabras de la Escritura. Y por último, la guía divina no asegura perfección. ¿Qué significa eso? Puede haber algún error de datos, pero no afecta en nada al mensaje. Y saben, Dios fue tan sabio que ninguno de esos errores están, por ejemplo, en las profecías. No hay. Pastor, ¿cómo puedo saber si hay error o no hay error? Es que de cada libro de la Biblia en este momento existen decenas y cientos de copias. Por ejemplo, en el libro de Génesis existen miles de copias, manuscritos, en diferentes partes del mundo. Entonces los estudiosos de la Biblia hoy han comparado cada uno de esos escritos. Digamos que de Génesis tengo 500 copias, digamos. Y ellos han hecho el trabajito de comparar las 500 copias de Génesis. Y las pocas o los pocos errores que han encontrado simplemente son de datos. O de una coma, o de una letra, o una cosita. ¿Cómo es que estas 500 copias también se parecen? Dios fue dirigiendo ese proceso. Por algo el libro será. Bien, ahora entramos a iluminación. Inspiración está claro, ¿no? Proceso, es un proceso, Dios prepara al profeta, así sencillo. Iluminación, esto tiene que ver con nosotros. Sin la iluminación del Espíritu Santo no podremos interpretar la Biblia correctamente, porque solo Él capacita al creyente a comprender y aplicar la Escritura. El mismo Espíritu Santo que dio la revelación, que preparó al profeta, ahora es el mismo Espíritu Santo que está dispuesto a iluminarte a ti y a mí para entender la revelación especial que es su palabra. El mismo Espíritu Santo. Hermanos, es una bendición. Nosotros podemos pedir al Espíritu Santo que ahora nos ayude a entender la revelación que ya está escrita. El mismo Espíritu Santo que preparó a Moisés, a Daniel, a Juan, ahora ese mismo Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a entender su palabra. Es el mismo. Hace miles de años ha escrito, pero hoy el mismo Espíritu Santo, el mismo autor, es decir, está dispuesto a ayudarnos a entender. Ahí están los textos, 1 Corintios 2:13. Hay algunos textos que ustedes ya pueden anotarlo, pueden leerlo. Siguiente, por favor. Iluminación es el acto del Espíritu Santo que nos da luz y ayuda para entender la palabra de Dios, afectándonos como lectores. Es el proceso por el cual ahora Dios capacita al ser humano para entender su revelación. Es lo más sencillo. Dios capacita ahora ¿a quién? A nosotros. ¿Y cómo yo puedo recibir esa capacitación? No es que el Señor a todo el mundo lo capacita. Y esa es la razón, no todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Necesita tener una disposición. Necesita tener una vida consagrada, necesita entregarse al Señor, necesita tener una vida de oración, una vida de obediencia. Entonces el mismo Espíritu Santo nos capacitará para entender su palabra. De repente en este momento se te viene a la mente algún texto bíblico difícil de entender. ¿Qué será? ¿Qué se referirá? Ora al Señor. Dile, Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender. Tú has inspirado, digamos, estás leyendo Levítico. ¿Quién escribió Levítico? Moisés. Entonces dile, Señor, tú has preparado a Moisés para escribir esta parte. Yo no entiendo. Ahora tú que has preparado a Moisés, ayúdame a entender esta parte de él. Iluminación. Proceso. Iluminación ya es con nosotros. Nosotros no vamos a recibir revelación, no vamos a recibir inspiración, porque ya tenemos la revelación escrita. Nosotros lo que podemos recibir es iluminación. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, siguiente, por favor, algunos aspectos.
las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. ¿Está bien? 1 Corintios 2:11. Quien desea entender las Escrituras precisa la iluminación del Espíritu Santo. Siguiente. No obstante, dice, el Espíritu Santo no obra en contra de las Escrituras que ha inspirado. San Juan 17 dice, el Espíritu os llevará a toda verdad. El Espíritu, hermanos, nunca va a contradecir. Es decir, no puede venir el Espíritu Santo a este grupo y le dice, está bien, lo que ustedes están entendiendo que es sábado, es correcto. Están creyendo bien. Pero ahora el mismo Espíritu Santo viene a esta otra iglesia y dice, tranquilos, no se preocupen. Lo que ustedes han entendido de que el día de reposo sea abolir en la cruz es verdad. Ahora es el primer día de la semana. Está bien. O sea, el Espíritu Santo no puede hacer eso, hermanos. Porque el Espíritu Santo siempre llevará a la verdad. Y aquí, hermano, ojo. El Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde no se guarda sus mandamientos. Y con esto te respondió la pregunta, pastor, ¿por qué en esta iglesia hacen milagros? ¿Guardan sus mandamientos? No, no es Espíritu Santo, es otro espíritu. ¿Está bien? Pastor, pero allá hacen milagros, allá hacen saltar los ojos. ¿Guardan sus mandamientos? No, pastor. No es Espíritu Santo, es otro espíritu, porque hay un espíritu del enemigo también que puede hacer caer fuego del cielo. ¿Está bien? El Espíritu Santo siempre estará en un lugar donde está la verdad de su palabra, no se contradecirá. Por otra parte dice, quien interpreta las Escrituras ha de tener fe y una actitud espiritual. Si yo no tengo fe en el Señor, no tengo una actitud espiritual, hermanos, no voy a poder entender. Porque hay mucha gente que tiene otra intención al leer la Biblia. Mucha gente a veces cuando lee, por ejemplo, el asunto de Abraham, es complicado eso. Y Sara no podía tener hijos y por lo tanto Sara dio a su esclava Agar y le dijo a su esposo, acuéstate con mi esclava. Si uno viene con una actitud diferente y dice, dame la Biblia, está autorizando, es lo que hace mucha gente. La Biblia está autorizando, no hay problema, poligamia. Pero hermanos, en ese tiempo cuando Abraham vivía, la ley de su pueblo decía que si la esposa de un patriarca no podía tener hijos, podía darle sustituta. Y ese hijo de la sustituta era hijo legítimo del matrimonio. La ley de ese tiempo, que no era la voluntad de Dios. Entonces, si yo tengo una mala intención, lo puedo interpretar la Biblia a mi manera. Lo puedo hacer hablar a la Biblia como a mí me dé la gana. Por eso, hermanos, si uno quiere entender correctamente, uno tiene fe en el Señor y una actitud espiritual, una actitud consagrada. Es como cuando el texto del Nuevo Testamento, algunos solamente la mitad lo usan. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si solo lees hasta esa parte, ¿qué se entiende, hermanos? O sea, el que no cree en Dios, también va a entrar en el cielo, no hay problema. Pero no es el texto completo. ¿Qué más dice ese texto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que leerlo completo. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener una actitud correcta al leerla. No podemos hacerlo nada. Aquí, cuidado, hermano. A veces decimos, así como la palabra del Señor dice. ¿Dónde dice? Por ejemplo, hay un texto que a veces nos equivocamos. El Señor dice, cuídate y te cuidaré, es su palabra. ¿Algunos han usado ese texto? ¿Esa frase? Pero no dice ahí. ¿No? ¿Dónde dice así? Cuídate y yo te cuidaré. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado. No podemos hacerle hablar a la Biblia algo que no dice. ¿Quieres decir? Así como la Biblia dice, tendrás que buscarme. Si realmente dice, porque si no, tú y yo podríamos ser falsos profetas, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, hermanos. Cuidado. Algunos dicen, así como la hermana Juárez dice. ¿Dónde dice la hermana Juárez? También hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Profecía dice. ¿Dice en qué parte? Bien. Ya estamos casi llegando a la mitad, ¿no? Comparación entre revelación
inspiración, iluminación. Rapidito, ¿ya? Esta revelación, siguiente, por favor. En la comparación, a ver. En revelación, Dios habla al profeta. En inspiración, Dios habla por el profeta. Interesante, ¿eh? En la revelación, Dios le habla. En la inspiración, ahora es el profeta. El profeta se vuelve representante. En la revelación, Dios habla y el profeta oye. En la inspiración, el profeta habla y la gente oye. Ahora el mensaje llega a la gente. Interesante ahí. Ahí están algunos textos. En revelación, el profeta es recipiente de la revelación. En la inspiración, el profeta es el vehículo de la revelación. ¿Bien? Ahora con la iluminación. La iluminación puede ser gradual. Por eso es que cuando de repente has llegado recién a la iglesia no lograbas entender nada de la Biblia. Pero poco a poco nos pasan los años, vas comprendiendo, ¿cierto? Gradual. Pero la inspiración es completa. Dios dio la información necesaria completa al profeta. En la iluminación está al alcance de todos. Nosotros tenemos ese alcance. Inspiración solamente a los profetas y apóstoles. Iluminación, algunos escritores sagrados la recibieron. ¿Ya? Mateo recibió también iluminación, porque algunos escritos en ese tiempo, por ejemplo el Pentateuco, ya existía. ¿Ya? En la inspiración, todos los escritores sagrados la recibieron. ¿Bien? Ahora en Elena de White, proceso de inspiración. ¿Qué dice Elena de White? Miren lo que dice este libro. Mensajes Selectos, tomo 1, página 24. No son las palabras de la Biblia las inspiradas. Ahí está. O sea, no es dictado, sino los hombres los que fueron inspirados, o sea, fueron preparados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Elena de White igual fue preparada por el Señor. ¿Cómo? A través de sueños, a través de visiones. Y ella, con la poca preparación académica que tenía, la historia dice que apenas estudió hasta tercer grado de primaria más o menos. Y escribió ahí más de 60 libros, miles de páginas. ¿Cómo lo hizo? Influencia del Espíritu Santo. Revelación e inspiración, aquí hay un cuadrito también. A la siguiente, por favor. A este lado, ustedes están viendo, la Biblia tuvo su origen en el Espíritu Santo. Es decir, el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo. Pero la Biblia es un libro humano. ¿Ya? ¿Quién lo produjo? El ser humano. Pero bajo la influencia del Espíritu Santo. Los autores son humanos. Job, Nehemías, Daniel, Pablo. Y ellos cuentan muchas veces sus propias experiencias, sus propias vivencias, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Costumbres y tradiciones. Ahí está una costumbre y tradición de ese tiempo, de Abraham, por ejemplo. ¿No? Sara le dio a su esclavo, una costumbre y tradición de su tiempo. O sea, hay algunas cosas que están en la Biblia que no necesariamente es la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso no significa que nosotros debamos hacerlo igualito como ellos. Recuerden que hay un mensaje original en ese tema de matrimonio, por ejemplo. Adán y Eva. Un solo hombre y una sola mujer. ¿Ya? Muy bien. Literatura y cultura de las naciones vecinas. Las naciones de ese tiempo influenciaron también. Las costumbres, tradiciones, guerras, combates, batallas, canto, ¿no? Todas las costumbres de ese tiempo. Vemos ahí los salmos, proverbios, cantares. Cantares es un libro sensual, puede ser desde el punto de vista matrimonial. Bien, y ahora entramos a esto, la siguiente, por favor. Una breve historia de interpretación. ¿Ya? Revelación, inspiración y iluminación está claro, ¿cierto? Los tres son procesos. Revelación, proceso por el cual Dios se da a conocer. Dios ahora dice, aquí estoy. ¿Cómo? A través de sueños y visiones. Inspiración, proceso por el cual ahora Dios lo capacita a través de sueños y visiones. Toda esa información, como en un video recibe Moisés, y ahora él lo escribe en sus propias palabras, inspiración. ¿Y qué es iluminación? Ahora yo puedo
tener alcance para entender su palabra a través del Espíritu Santo. Iluminación. Entonces, entendiendo esas tres palabras, revelación, inspiración, iluminación, ahora vamos a entrar cómo interpretaron la Biblia a través de la historia. Y nuestro itinerario es así. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo entendieron los judíos? ¿Cómo lo entendieron en la época apostólica? En la época patrística, en la Edad Media, en la Reforma, en la posreforma, en la moderna y la posmoderna hasta hoy. ¿Ya? Esto es breve nomás, hermanos. ¿Ya? ¿Cómo se entendió? Vamos a ponernos de pies, hermanos. Estamos un poquito, yo sé que ya, ¿no? La cama nos llama, ¿no? Hay que descansar, ¿no? Yo sé, vamos de pie, hermanos. Levantamos las manos a servir, hermanos, levantamos. Podemos hacer ceviche, pero mañana vamos a hacer ceviche, ¿no? Levantamos, podemos estirarnos ahí, vamos a estirarnos un poco. De repente puede abrazar al hermano que está al lado, salúdalo. Bien. Muy bien, vamos a hacer oración. Entramos ahora. Muy bien. En la época judía, estamos hablando de tiempos de Jesús, más o menos, los judíos. Tenemos tres tiempos. ¿Cómo lo entendían en la época helenística, influencia griega, de Qumran y también la rabínica, los rabinos? Recuerden que en tiempos de Jesús estaban los rabinos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los fariseos, saduceos, escribas y rabinos? Bien, vamos, la siguiente. Helenística, año 300 antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Y de acuerdo a la profecía de Daniel 2, ¿qué imperio sería año 300? Roma. ¿Ah? Roma. ¿Roma? Sí. Ahora vamos a un poquito de historia. Babilonia es 605 hasta 539. Luego viene Medo Persia, desde el 539 hasta el 331. Luego viene Grecia, del 331 hasta el 168. 300 sería Grecia. Los griegos, Grecia. Entonces, desde ese tiempo ya se tenía ya gran parte del Antiguo Testamento. ¿Ya? Gran parte. Recuerde que Esdras y Nehemías, ¿en qué año retornan a Jerusalén? Es más o menos por el tiempo de Daniel. Daniel se quedó para siempre en Babilonia. Ezequiel también se quedó para siempre. Nunca regresaron ellos. Pero regresaron ellos ya no en tiempo de Nabucodonosor, sino en tiempos de ¿qué rey? Los medos y los persas. ¿Qué rey? ¿Se acuerdan de Artajerjes? ¿Qué rey es más? En ese tiempo retornan ellos. ¿No es cierto? Entonces, gran parte del Antiguo Testamento ya se tenía ¿ya? En rollos, no como lo tenemos, en rollos ¿ya? De cuero, más o menos. Entonces, en ese tiempo está esta época, influencia griega, helenística, influencia platónica. ¿Cómo interpretaban la Biblia en ese tiempo? En su mayoría de forma de alegoría. ¿Qué es alegoría, hermanos? A ver, ahí los jóvenes busquen rapidito una googleada, ¿no? ¿Qué es alegoría? ¿Ya? Y muchos nosotros podemos tener esa tentación de interpretar la Biblia de manera alegórica. Es peligroso, hermanos. ¿Saben? Normalmente la Biblia es su propio intérprete. No necesitamos agregarle muchas cosas, sino simplemente entender algunos principios. La Biblia se interpreta sola. Y en Daniel lo vemos ese claro ejemplo. Daniel no pudo entender, dijo: Señor, no puedo entender. Tranquilo, vino el ángel Gabriel y dijo: mira, la cabeza de oro representa a este rey, los pechos y brazos de plata representan a este rey. Tranquilo, ¿ya? Bien. ¿Alegoría qué es? ¿Ya encontró alguien? ¿Alguien? El texto servía como una especie de metáfora ampliada que apuntaba a las ideas ocultas tras él. El maestro de la alegoría fue el brillante pensador judío alejandrino llamado Filón. ¿Qué es alegoría? Parecido a una metáfora. ¿Ya? Encuentren por favor la definición en Google. ¿Hermano David? ¿Alguien lo tiene?
Ahí está. La palabra clave sería simbólico. ¿Ya? Pues es simbólico, como una metáfora. ¿Ya? Así lo tomaban la Biblia en ese tiempo. Génesis 2:10, un ejemplo. El texto dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Cómo lo entenderías ese texto? ¿Necesitas interpretar algo ahí? Pero miren cómo lo entendían en ese tiempo. Ellos decían: determinó que el río edénico representa la bondad, mientras que las otras 4 cabeceras eran las 4 grandes virtudes de la filosofía griega: prudencia, templanza, valor, justicia. Parece interesante, ¿no? Pero es alegoría. El río no tiene nada que ver, queridos hermanos, con la bondad. No hay nada que interpretar allí. Simplemente Moisés está relatando: y salía del Edén un río real, literal, así como el río Maravillas, y de allí se repartía en 4 brazos. De ese río nacían 4 ríos. No tengo que decir, bien, cada río representa esta cosa. ¿Cómo es alegoría? Puedo decir: el primer río representa a Puno, el segundo río representa a los de Arequipa, el tercer río a Huancayo, el cuarto a Lima, y el río principal está. Eso es alegoría. Y a veces podemos tener la tentación de usar así la Biblia, de hacerlo hablar algo que no está diciendo la Biblia. Por eso mañana vamos a ver géneros literarios. ¿Se entiende? ¿Sí? En el momento que no se entienda, por favor diga: por favor, no entiendo. Vamos a volver a repetir, ¿ya? Bien, eso es en época helenística. Año 300 antes de Cristo. Todavía Cristo no había venido la primera vez. Ahora entramos a Qumran, un poquito más cerca. 150 al 68. Ya es dominado aquí por los romanos. Qumran era una comunidad judía, hermanos, una judía especial. Algunos lo denominan una secta. Pero lo bueno de esta comunidad era que eran copistas, dice la historia. Copiaban manuscritos de la Biblia, y ellos, hermanos, Dios dirigió, porque cerca del Mar Muerto hoy actualmente se encontraron restos de su comunidad. Más o menos por la década de 1900 en adelante, cuando la teoría de la evolución, hermanos, venía fuerte, no estaba a punto de tumbarse la Biblia, no había todavía, la arqueología recién estaba apareciendo, y no había algunas evidencias arqueológicas o cosas así de la Biblia. Entonces allí, queridos hermanos, el Señor fue bueno. Cuando unos niños que paseaban ovejas dicen: vieron unas cuevas ahí en los cerros, y arrojaron, dice, piedras. Y mientras arrojaban, seguramente jugando, uno de ellos entró a esas cuevas y suena algo como si hubiese roto, ¿no? Y los niños curiosos suben hasta arriba y encuentran que había decenas de ollas de cerámica con rollos antiguos. Eso fue en la década de 1900, hermanos queridos. Y ahí se encontraron miles de copias de la Biblia. ¿Se compararon con lo que ya se tenemos hoy? No había contradicción. El Señor fue. Y dijeron: pero esta comunidad tenía su propia forma de interpretar también. Les brindaron una mayor atención, dice, a los profetas. Como todo judío, más valoraron el Antiguo Testamento. Pretendían demostrar que los acontecimientos de la época, especialmente aquellos que involucraban a la comunidad de Qumran, cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Lo pretendían para su tiempo. La comunidad practicaba un método denominado Pesher. Hablemos en sus vidas. 3 técnicas interpretativas tipificaban este enfoque: cambios deliberados, contemporalización, atomización. Cada uno de esos tiene su propio significado, pero ahora vamos a hacer solo una manera de resumen, ¿no? Es decir, ellos tenían una forma contraria de entender la Biblia a lo que hoy ya se entiende, aun cuando ellos eran los copistas, y muchos de esos escritos, casi todos se los tienen actualmente. Bien, vamos ahora a la época rabínica. Los rabinos, ya en el tiempo de Jesús. Interesante, aquí aparece esta palabrita, halakha, cuerpo importante de decisiones legales
surgido del estudio de las secciones jurídicas de la Biblia. ¿Quiénes interpretaban esa ley? Básicamente la ley de Moisés. ¿Ya? Cuando había un conflicto, un litigio, ¿no? Ellos eran los encargados. Está otro, el Haggadah. Designa la literatura rabínica que explica la Biblia homiléticamente. ¿Ya? Es decir, simplemente saca un significado. Luego está comentarios escritos que se llama la Mishnah, ¿no? Es el código de leyes fundamentales del judaísmo rabínico. Luego tenemos el Talmud, que es el proceso verbal de las discusiones de las escuelas judías de Palestina y Babilonia para encontrar la fundamentación bíblica a las leyes contenidas en la Mishnah. Tenían varias formas de entender la Biblia hasta ese momento, especialmente el Antiguo Testamento. Recuerden que ellos solo aceptan hasta hoy el Antiguo Testamento, no aceptan el Nuevo Testamento. Aún están esperando al Mesías de Dios. Bien, vamos aquí. Periodo apostólico. De aquí ya se pone más interesante. Año 30, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de Jesús? Hasta el año 100. Periodo de los apóstoles. Fresquecito. Allí están los discípulos de Jesús: Pedro, Felipe, ¿no? Bartolomé, Santiago. Ahí están. En ese periodo avanzamos. Características. Lo que Jesús impuso. Jesús trajo, hermanos, la correcta comprensión de la palabra. Y es en varias ocasiones cuando Jesús le llama la atención a los fariseos, por ejemplo. Los fariseos se habían vuelto una carga a la Biblia, especialmente el tema de la ley del sábado. Jesús viene y dice: Señor, Jesús es el Señor del sábado. Ustedes están tergiversando. Habían puesto miles de leyes al día sábado. Bien, así su lectura era cristocéntrica. Los textos históricos y poéticos eran predicaciones del trabajo de Cristo y la iglesia. Periodo apostólico, es decir, una época especial, porque pasó el tiempo después, se tergiversó a través de la historia, hermanos. Cristo dejó las bases. Y bien mismo en San Mateo dice: no he venido para cambiar la ley, ni los profetas. ¿Cuándo dice ley y los profetas? Cuando dice ley, no necesariamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque ley decían en ese tiempo a los libros primeros de la Biblia, ¿ya? Al Pentateuco. Pentateuco, libros de la ley, y el resto, los profetas y los escritos. Entonces, en ese tiempo solo dividían en 3 partes: libros de la ley, los profetas y los escritos. Entonces, cuando Jesús dice: no he venido a cambiar la ley, los profetas están diciendo: no he venido a cambiar esos libros, he venido a cumplir. Bien, método tipológico: eventos, objetos e ideas. Mateo, Hebreos, vemos ahí. Vemos aquí algunos. Esto de tipo, antitipo es, vamos a tratar de explicarles allí. Podemos leer estos textos, ¿no? ¿Cuál es el tipo, cuál es el antitipo? Normalmente, por ejemplo, de manera sencilla, el cordero en el Antiguo Testamento era un tipo de Jesús, ¿ya? Y Jesús sería el antitipo del cordero, ¿ya? O sea, el cordero sacrificial del santuario es tipo de Jesús. Tipo es algo que señala algo en el futuro. Tipo de Jesús, ¿ya? Son lenguajes técnicos, no se preocupen más. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y lamentación. Muy bien, vamos avanzando, ¿ya? Raquel es entendida como el tipo de Israel. Aquí en este texto, Raquel sería un tipo de Israel. Exilio es el antitipo de la matanza de los niños judíos. Aquí nos faltaría un poquito de tiempo, pero vamos ahora a la interpretación contextual que se origina en Cristo. Usar textos directos empleando el significado natural. ¿Ya estamos ahí? Mateo 9:13. Y pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
¿De dónde saca esa frase Jesús? Oseas 6:6. Ahí está. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque hasta ese momento ya existían. A eso se llama contextual. Pues cuando tú prediques ahí, tú puedes usar un texto que está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. ¿No? Hay una unidad ahí de los textos. Contextual. ¿Ya? O sea, lo que Jesús dice ya estaba escrito en Oseas. ¿Ya? Lo que Jesús menciona esa frase ya estaba en Oseas. No es que Jesús se inventó nada. Y mucho de lo que Jesús dijo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vamos al periodo de patrística, vamos a avanzar rápido, ¿ya? Año 100 al año 509. Aquí ya murieron todos los discípulos. Juan también ya murió, ya no hay más ningún discípulo directo que Cristo llamó, ya no hay. Siguiente está la interpretación tipológico y otra vez vuelve ahora alegoría. Esto es peligroso, ¿ya? Propósito es instrucción a los creyentes en la doctrina, ¿ya? Defender la fe contra los argumentos judíos. Está bien. Y vemos ahí algunos personajes: Clemente, Ignacio, Policarpo, Barnabás. No es Barrabás, Barnabás. ¿No? Aquí hay algunos personajes de ese, porque también se los considera como padres de la iglesia. ¿Está bien? Entonces, lo tipológico está bien esa interpretación, pero la alegoría es como hace rato pusimos el ejemplo del río de Edén, ¿no? Decir que ese río representa la bondad, la justicia, el valor, o sea, mezclarlo con la filosofía, hermanos, de la iglesia. Método alejandrino, el siguiente, por favor, año 50 al año 400. Mira lo que dice: según Orígenes, el pasaje tiene un sentido literal, lo que ocurrió realmente, pero su significado moral es que, por ejemplo, de Lot, ¿no? Lot representa la mente humana racional, su mujer la carne inclinada a los placeres, las hijas la vanagloria y el orgullo. Aplicando estos tres elementos se obtiene el significado espiritual o doctrina. Eso es alegoría. No podemos sacar un significado que no es, porque es un relato histórico. ¿Qué puedo aprender de Lot? ¿No? Puedo aprender de sus errores, los errores que cometió, pero no puedo decir Lot representa esto, las hijas representan a esto, ¿no? A eso se llama alegoría. Lot representa otro, ¿no? La ley del Antiguo Testamento, decían ellos. Las hijas representan Jerusalén y Samaria. ¿Cómo entendían, no? Eso a veces pasa hoy con nuestros hermanos de otras iglesias y puede pasar con nosotros. Cuidado, queridos hermanos. Vamos a la siguiente, los concilios de la iglesia, año 400, tenemos que llegar hasta el año 2000, tenemos que llegar, hermanos. 590, vamos a rápido, ¿ya? Máximo exponente, Agustín de Hipona. Vamos a rápido. Ahí está. Al interpretar correctamente la Biblia hay que leer el texto en su sentido literal o histórico, es decir, en su sentido real, en lo que el texto significaba, real a lo que el texto pretendía decir, ¿no? Se consulta la regla de fe o la interpretación apostólica de las principales doctrinas de la Escritura. Aquí se fue desviando un poco. Recuerden la historia, ¿no? Recuerden que Roma es hasta el año 400, ¿no? Y luego viene otra época, ¿ya? La Roma papal. Bien, y entramos ahora a esta edad terrible. Siguiente, por favor. La edad media, 590 hasta 1300 después de Cristo. Esta es la edad oscura, ¿no? Edad media. Los intérpretes continuaron dependiendo en gran medida de la interpretación tradicional, las opiniones de los padres transmitidas a lo largo de los siglos. El principal recurso para este método seguía siendo la cadena escrita, ¿no? O cadena de interpretaciones, especialmente los que dejaron Agustín, Jerónimo. La exégesis era un método comúnmente empleado en ese tiempo. Sin embargo, en la Edad Media dominaba el método alegórico. Otra vez continúa la alegoría. Bien. ¿Qué más? Posteriormente aparece la época del escolasticismo. ¿Se acuerdan de eso? Despertar intelectual, ¿no? En Europa comenzó con las escuelas monásticas. ¿Han escuchado de monasterios? Allí aparecen estas escuelas, ¿no? Donde como ermitaños se internaban ahí años, ¿no? Su principal preocupación era resolver la relación entre la fe cristiana y la razón humana, ¿no? Aristóteles sería quien proporcionaría las herramientas, es decir, la base para interpretar la Biblia o las filosofías griegas.
Pasamos a la siguiente, entramos a una época muy interesante, la Reforma. Siguiente. 1500 a 1650. Ya, aquí aparece este personaje, ¿cómo se llama? Martín Lutero. Martín Lutero, avanzamos, fue una de las dos figuras cuya cuidadosa exégesis alineó la mejor del enfoque medieval, la hermenéutica cristiana por nuevos caminos. Lutero afirmó que solo la Escritura tiene autoridad divina para los cristianos, porque hasta ese tiempo, hermanos, no solamente se apegaban de la alegoría, sino también de la tradición. Ustedes van a escuchar, hermanos, la Iglesia Católica tiene la interpretación de la tradición. ¿Qué significa? Lo que los santos padres de ellos entendieron, eso se debe obedecer hasta hoy. Tradición de la Iglesia. Eso es peligroso. La Iglesia Adventista no tiene ninguna tradición. ¿Ya? Y con esta dice el principal, que es la sola Escritura. ¿Habrán escuchado eso, no? Sola Escritura, solo la Escritura, la Biblia sola. También afirmó el principio de que la propia Escritura es su mejor intérprete, y ya uno de los comentarios patrísticos de las autoridades eclesiásticas. Rechazó el método alegórico, Martín Lutero, concentrándose en lo histórico y cristocéntrico, muy importante. También señaló que la presencia del Espíritu Santo es importante en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Otro personaje que aquí aparece es Calvino, reformador. Calvino y Lutero también rechazó la alegoría. Vamos a la posreforma, estamos llegando ya, ¿no? 1650 a 1750. ¿Alguien ya había nacido ese año? Todavía, ¿no? Durante el siglo XVI surge el pietismo. Este es un movimiento, pietismo. Siguiente, es una reacción al árido dogmatismo intelectual del escolasticismo protestante y formalismo de los cultos protestantes. ¿Qué más? Buscaba revisar la práctica del cristianismo como forma de vida mediante el estudio de la Biblia en grupo, la oración, y ella oración y el cultivo de la moral personal, que aparecen algunos énfasis, metodología, tipología también. Pero ponerle tipología a toda la Biblia es peligroso, solo algunos son tipos, no todo es tipología. Y entramos a la edad moderna, 1800 a 1970. Ay, aquí sí, algunos ya nacieron, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos ya habían nacido en esta época más? Ahí está, todos son jovencitos, ¿sí? Bien, ahí están los barcos, la moneda, la imprenta, la edad moderna, 1800 a 1970. Aquí aparece este personaje que ya su rostro da miedo, ¿no? Bien, aquí se observó un repudio por el cristianismo. ¿Por qué? Porque esto es después de las 2 guerras mundiales. ¿Ya? Comenzó a imperar una forma científica de ver el texto. Aquí aparecen esos gente que les dije hace rato, que tienen mala intención. Se llama la alta crítica. También encontramos a este personaje, Hegel, este personaje que está ahí en la imagen, quien dio forma a la filosofía social de Karl Marx. ¿Se acuerdan? Y la teoría evolutiva de Charles Darwin. Fue un momento complicado. Es en ese contexto que surge el método histórico crítico. Todo empieza a criticar la Biblia. Siglo XIX, la reacción, inicio del siglo XX. Como reacción a esto se logra observar el anabaptismo, ¿ya? Y sus dos corrientes. Ahí está escrito mal, anabaptismos. Movimiento de restauración fundada en las prácticas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Liderado por Barton, Stone, ahí están los personajes, le dieron forma a lo que hoy conocemos como el evangelicalismo moderno. El grupo evangélico hoy día sería, con el derramamiento del Espíritu Santo y el don de lenguas. ¿Se acuerdan eso? Un énfasis fuerte en esas iglesias. ¿Dónde nació? En esta época con el movimiento de anabaptismo. Siglo XX. Entramos ahí con estos dos personajes, pasamos aquí. Aquí dice, el rol de la arqueología fue importante. Dios permitió, por su confirmación de la historia del texto bíblico. También se argumentó las comparaciones de las prácticas hebreas con las del antiguo cercano oriente, sobre todo las de los babilonios. Entonces se comenzó a establecer la diferencia entre dos tipos de historia. Vemos ahí aquellos que es comprobable para la ciencia histórica y aquello que no tiene evidencia para referirse a la historia objetiva o real. Efectos de las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial,
surge el interés por la filosofía existencialista. Ahí está este personaje, impulsa nuevamente la autoridad de las escrituras, ¿no? Impulsaba la teología del encuentro. Posteriormente, Bachmann sintetizaría la obra de sus dos antecedentes y empleó la desmitificación de las escrituras y el método histórico. Así propuso una hermenéutica existencialista. Nos interesa lo que es actualmente, ¿verdad? ¿A dónde ha llegado? ¿No? Hay todo momento. Vamos a terminar, hermanos. Posguerra, tenemos aquí. A ver, aquí ya no avanza, y aquí se colgó. Posguerra, vamos a la posguerra. Siguiente. ¿Estamos ahí? Ok, vamos a principios del siglo XXI. A la última diapositiva vamos a ir, por favor. Ahí. Aquí terminamos, hermanos. Hermenéutica postmoderna. Fines del siglo XX. Nosotros estamos en el siglo XXI. Esta hermenéutica cuestiona la idea de una única interpretación verdadera y enfatiza la multiplicidad de significados y la influencia de las perspectivas individuales en la interpretación de los textos. Luego viene la hermenéutica intercultural. Se centra en la interpretación de la Biblia desde diferentes contextos culturales, de diferentes ángulos étnicos, buscando comprender cómo las distintas culturas influyen en la interpretación. Luego viene la hermenéutica hermenéutica intertextual, la hermenéutica de lo recibido. ¿Qué es esto que tenemos? Hermenéutica del movimiento redentor y por último, hermenéutica digital. A esto hemos llegado ahora, ¿no? Es decir, hoy, cuando la persona o el hermano, sea adventista o sea de cualquier otra iglesia, quiere entender un texto bíblico, ¿qué hace? YouTube, Google o todos los demás. Y eso es peligroso, queridos hermanos. ¿Está bien? Con esto queremos terminar. Es peligroso. Mañana todavía se viene bastante, hermanos. Esta es una historia que usted lo puede encontrar donde sea. Y le vamos a compartir esta historia, no se preocupe. ¿Ya? Usted va a tenerlo, esto ahí de la historia a modo de información. ¿Qué hago, pastor, entonces? ¿Dónde voy a entender la Biblia? A veces, hermanos, buscamos en YouTube a personajes conocidos, de repente predicadores, pastores, y eso es peligroso. Necesitamos primero la Biblia. Segundo, los escritos del Espíritu de profecía. Y después hay más herramientas que mañana les vamos a ir mostrando. ¿Está bien? Si usted pensaba faltarse mañana porque de repente la selección y todo lo demás, era que se falte hoy día. Porque mañana, hermano, hoy día es solamente introducción, ¿no? Mañana viene el tapo fuerte, queridos hermanos, ¿ya? Así que, así como una vez nosotros estábamos en Puno y Perú jugó un sábado. Y ahí hemos visto, ¿no? Los hermanos que realmente aman al Señor, ¿no? Los demás se han quedado en la casa todo con su popó. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a terminar. Yo sé que... ¿Está lista, hermanos? ¿Todos se apuntaron? ¿Todos se apuntaron? ¿Sí? Es necesario que todos se anoten, hermanos, para que podamos preparar alguna sorpresita. Aquí está. ¿Alguien no se ha anotado? Allí, por favor, allí hay varios, hermanos Félix, por favor, pásamelo atrás. Allí hay varios. Porque vamos a hacer incentivos, alguna sorpresita para viernes, por eso necesitamos allí que todos ustedes que han venido pongan su nombre y su firma ahí, ¿no? Del día miércoles. Tal vez quienes tienen, hermanos, alguna pregunta.